hay cuna, así es que todos los niños de cuna a cuna, por favor, de 0 a 3 años, llévelos a cuna. Recuerde que aquí no se quedan a hacer nada bueno, no aprenden nada. Allá aprenden, allá aprenden, allá aprenden, allá aprenden. Así que llévelos para allá, llévelos para allá. Y usted no se niegue la oportunidad de estar tranquilo, concentrado, poniendo atención a lo que el Señor le trae a usted hoy. Amén. Bueno, vamos a hacer una cosa antes de pasar a la predicación. Solamente permítame orar un segundito. Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder predicar esta tu palabra. Te oramos, Señor, porque tú nos traigas como un ungüento, como un aliciente, como un analgésico, como una bendición esta palabra a nuestros corazones, Señor. El que esté pasando por alguna necesidad, ya sea que la haya provocado por sí mismo o se la hayan provocado, te oramos porque tú pongas ese ungüento, Señor, y que podamos entender la intención de tu corazón a través de esta experiencia. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Al sermón de hoy le hemos titulado Los 3 días de Jonás. Los 3 días de Jonás. Así es que los 3 días de Jonás. Quiero que vaya conmigo al libro de Jonás y abra su Biblia en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Está allí, por allí en medio de los... No lo estoy buscando en el Nuevo Testamento. No esté buscándolo no esté copiando el de la par, que puede andar más perdido que usted. Jonás es un libro que casi no leemos, pero lo conocemos mucho. ¿Por la historia de qué? De la ballena, ¿verdad? Aunque aquí no habla de una ballena, habla de un gran pez. Ya ven que Dios es milagroso, pudo haber sido una gran sardina, ¿verdad? Entonces Dios todo lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios todo lo puede, hermano. Y algo importante con relación a la lección de Jonás es que yo quiero tratar hoy, en lo que me sea posible, que usted se vea un ratito en el estómago del gran pez. Que usted se vea por un ratito. Póngame atención y yo voy a tratar de hacer todo mi esfuerzo para que usted salga hoy con un mensaje en su corazón para su vida. No para la vida del que no vino, no para la vida del que le cae mal, no para la vida de otra persona, para su vida. Amén, para usted. Así que yo voy a hacer todo mi mejor esfuerzo en el nombre de Dios. Que Dios me ayude. 3 días, los 3 días de Jonás. Dice ahí el versículo 1, capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él ¿qué? Me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Normalmente se ha enseñado mal estos versículos, porque muchas personas dicen que Jonás oró en el vientre del pez. Y lo que sucedió, no es eso lo que está diciendo. Vamos a empezar a entender las cosas correctamente, a como la palabra realmente lo dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hace una oración, pero esa no es la primera. La que lo salva a él no es esa. La que lo salva a él es esta. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Cuando iba cayendo en lo profundo de los mares, él invocó. Y el gran pez fue la respuesta a la oración de Jonás. Y luego él tiene una oración de acción de gracia. Pero la oración que lo salvó, por decirlo así, quien lo salvó fue Dios. Amén. Pero la oración que lo salvó no fue la que hizo en el vientre del pez. Allí fue una acción de gracias. La oración que lo salvó era la que estaba haciendo cuando iba cayendo en el agua y lo estaban rodeando las algas. Usted lo puede leer más adelante. Y él sentía que ya se moría. Imagínese usted cuántos litros de agua habrá tragado Jonás. Pero algo importante es que Dios le manda como respuesta al gran pez. El gran pez se lo traga
Y normalmente hemos hecho dibujitos o hemos visto nosotros láminas en revistas cristianas y cuando hemos trabajado con niños hemos visto nosotros a Jonás bien cómodamente sentado en el vientre del pez. Eso es mentira, hermano. Eso es una total mentira. Yo le aseguro que el olor que rodeaba en ese momento a Jonás ha de haber sido un olor ácido, fétido. Él estaba sumamente incómodo, oliendo las tripas del pez. Y tenía como amigo y compañero a las tripas, a las heces y a todo lo que el pez había comido. Aparte de eso, el ácido lo había bañado desde la cabeza hasta los pies. Y lo más seguro es que por el ácido del estómago también su piel se había decolorado. Algo que creen los estudiosos, los intérpretes, es que quizás a Jonás aún sus ropas se le deshicieron. Él no se deshizo sencillamente por la puritita misericordia de Dios. Pero lo más seguro, dicen algunos expertos, es que él quedó completamente desnudo. Imagínese usted estar en medio de un lugar todo con sanguaza, húmedo, oscuro, ligoso, todo eso. Y él estaba, ratitos estaba de cabeza abajo, ratitos estaba cabeza arriba, ratitos estaba con los pies quizás en la cara, otras veces lo que tenía en la cara era saber qué otra cosa que se había comido el pez. No nos imaginemos que el pez se quedó quieto como lo vemos en las páginas de un libro cristiano. El pez andaba haciendo lo que tenía que hacer y Jonás andaba ahí adentro, maltratado, todo. Imagínese usted cómo habrá sido que cuando el pez lo vomita, él sale inmediatamente a hacer la voluntad de Dios, porque había entendido la lección. Ahora el punto es, ¿qué fue lo que lo llevó allí? ¿Por qué razón muchas veces nosotros tenemos que caer en una situación tan difícil? ¿Por qué muchas veces nosotros, y olvidémonos de aquellas situaciones hoy, olvidémonos, yo quiero que usted se olvide hoy de aquellas situaciones que le vienen a la vida sin que usted las haya buscado? Porque de repente quizás tenemos algún enemigo gratuito. Quizás por ahí se cumple con alguno de nosotros aquel famoso dicho que dice: no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y quizás, bueno, pues sabemos que entonces en esos momentos tenemos una excusa y una disculpa. Yo no le hice nada y de repente la persona se puso grosera conmigo, me empezó a ofender, me maltrató, me hizo daño y tuvo malas intenciones conmigo. Ok, cuando enfrentamos consecuencias de esas, tenemos toda la boca para ir delante de Dios y decirle: Señor, sálvame, porque yo no le hice nada, yo no he hecho nada, yo he cumplido, yo he sido respetuoso con esta persona. Pero ahora vamos a ir a los asuntos donde nosotros los hemos provocado. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que vivimos en un mundo bastante engañoso. Y tanto ha sido así que nos hemos dejado engañar a nosotros mismos y hemos aprendido a engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, siendo yo injusto, me creo justo. Siendo yo malo, me creo bueno. Siendo una persona deshonrosa, me creo honorable. Siendo una persona que realmente soy malo, lo que quiero decir en pocas palabras es que soy una persona mala, pero en mi cabecita anda la idea de que soy bueno. Y ese es uno de los grandes problemas que nos mete en líos con Dios, que nos mete en dificultades con Dios. Porque Dios llevó un mensaje posteriormente al de Juan el Bautista diciendo, lo primero que comenzó a decir el Señor Jesús en su mensaje cuando él empezó a predicar fue: arrepentíos. Luego dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo primero que dijo, ¿qué fue? Arrepentíos. Algo que mueve al corazón de Dios es un verdadero arrepentimiento. Pero nosotros lastimosamente, diga conmigo lastimosamente, lastimosamente no ponemos nuestras barbas en remojo hasta que estamos recibiendo la tunda y estamos siendo apaleados. Por ejemplo, ¿cuándo deja de correr al que le gusta correr en la calle? ¿Cuándo deja de correr? Hasta que le cae la policía y le clava un ticket. Yo siempre lo he dicho, yo juego mucho con eso. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente, ¿qué es lo que nos duele? ¿Nos duele haber ofendido a Dios o nos duele el ticket? Nos duele el ticket, ¿verdad? Es como cuando el hijo se porta mal, ¿verdad?
Yo vengo mucho con eso, principalmente con papás que hemos sido un poco alcahuetes con los hijos, ¿verdad? Yo vengo con eso. Hay un tiempo que al hijo no entiende de otra manera sino solo con la vara. La Biblia lo dice. Entonces resulta que por un tiempo no lo vamos a pegarle para destruirlos, aunque algunas veces se nos pasan las manos. Yo lo reconozco, a mí se me pasó la mano muchas veces, con Gerardo principalmente. Pero ya va a llegar el tiempo que ya no se puede aplicar la vara. Entonces, pero ¿a qué le tiene miedo el muchacho? ¿A que rompió las reglas? ¿A que desobedeció? ¿A que pobrecito mi papá lo humillé, lo avergoncé con las malas notas que le traje? Pobrecito mi papá trabaja de sol a sol y tiene hasta 2 trabajos para que yo pueda ir a la escuela, o yo pueda comer, o yo pueda vivir en esta casa. No, el muchacho no piensa en eso, solamente piensa, híjole, la garroteada que me van a meter hoy, ¿verdad? Es la gran preocupación. Y nosotros desafortunadamente, diga conmigo yo, usted hermano, desafortunadamente, aunque no es ya un niño, sigue teniéndole miedo al estilo de los jóvenes. No a que hemos ofendido el corazón de Dios, sino que le tenemos miedo a la tunda, a la nalgueada, a la garroteada, al jalón de orejas, al golpe que nos va a meter Dios. Porque por allí nos han enseñado un evangelio barato, por ahí nos han enseñado un evangelio cómodo, por ahí nos han enseñado un evangelio donde dicen algunos, y yo no sé de dónde lo han sacado, que dicen que Dios no castiga. ¿Cuántos creen que Dios no castiga? Pues le estoy predicando a la iglesia equivocada yo. ¿Cuántos creen que Dios castiga? Dios castiga, hermano. Dios castiga. ¿Se acuerdan lo que les estuve diciendo yo hace poco sobre Hugo Chávez? ¿Ah? En el momento que él ¿cuántos han visto el video donde él maldice a Israel? ¿Cuándo han visto el video? No lo han visto la mayoría. Brother, José, búscame, hermano Arturo, José, búscame el video, ponele Hugo Chávez maldice a Israel, y cuando lo tengas listo me lo pones. Él está vestido con ropa verde, con cosas rojas así, y está vestido como militar. Ahí se ve, usted lo va a ver hoy. Vamos a ver si lo encontramos. Ahora, en el momento que él maldice a Israel, en ese momento Dios le clava el cáncer. Y se fue para Cuba y vino de Cuba, y dicen que llegaron médicos desde aquí de los Estados Unidos a Venezuela a quererlo salvar, hizo un montón de cosas. Pero dígame usted, ¿quién le ha ganado a Dios? Nadie. Y en la Biblia, en el libro de Génesis, lo dice claramente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Y a los que te maldijeren, ¿qué? La pregunta es, ¿Dios maldice? Sí, Dios maldice. Dios dice con toda su boca, yo a ti te declaro un maldito. Dios castiga, Dios golpea. Pero nosotros desafortunadamente hemos recibido el mensaje de un mal evangelio. Hemos recibido el mensaje de una mala doctrina. Hemos recibido, y por eso es que nos damos el lujo que, aunque yo soy cristiano, muchas veces yo me quiero, tontamente yo me quiero enfrentar a Dios. Y entonces ese es un gran error. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar convencido que tengo que vivir no con la idea de enfrentarme contra Dios, sino que de estar humillado a Dios. Con la idea de enfrentarme, porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Dígame, iglesia, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Algunas veces se cumple usando a la misma persona, y otras veces se va a cumplir cambiando de persona. Demuéstreme eso, pastor. Fácil. El mensaje del evangelio le había sido asignado a Israel, pero Israel, por su dureza de corazón y por su dura servicio, en el libro de Mateo capítulo 21, 22 y 23, usted puede leer los capítulos en su casa, usted se va a dar cuenta cómo Dios cambió a la persona que iba cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces le dijo a Israel: ya no vas a ser tú el asignado de predicar mi evangelio, sino que levantaré un pueblo donde no tengo pueblo, y yo seré Dios para ellos, y les pondré un corazón de carne
que se someta, acate, respete y obedezca a mi palabra. ¿Quiénes somos eso? Nosotros los llamados santos gentiles, que hoy hijos de Dios, por haber aceptado a Cristo como el Salvador personal, hoy estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Dice amén, hermano. Entonces, algunas veces Dios cambia de persona. Dice, ¿sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo en el ministerio ese. ¿Sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo en lo que yo te asigné. Yo te recomendé que hicieras esto y no lo estás haciendo. Yo voy a poner a otro en tu lugar. ¿Ya? ¿Ok? Pasémoslo. Ponga atención ahí, hermano. Vamos a ver. Nos vamos a tardar un poquito porque me imagino que... Ahí está. Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Ok, gracias, hermano. Hoy ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Dios le dijo a Israel, no es contigo el problema, sino que es conmigo. Y Dios toma el lugar por cada uno de nosotros. Con el mismo celo que Dios defendió a Israel en la antigüedad, con el mismo celo lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. ¿Sabía usted? Porque Dios no ha cambiado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Amén, hermano. Y de la misma manera defiende a su iglesia. Muchas veces yo me porto mal, pero a quien le corresponde castigarme es a Dios. Pero el asunto es cuando Dios decide castigar a alguien, ¿quién puede detener su mano? Y ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde yo los quiero hacer llegar. Porque tal vez usted ha sido un poco malcriado con alguien, pero mientras Dios esté convencido en que lo va a defender a usted, ¿quién puede contra usted? ¿Ah? La misma palabra lo dice. Si Dios es conmigo, nadie es contra mí, dice. ¿Ah? Pero el asunto es cuando ya estamos contra Dios, cuando nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos cuando un hijo se porta mal? Y ahí es donde yo quiero que usted vea que un profeta, una persona adulta, conocedora de Dios, y usted va a ver que él mismo dice, y temeroso de Dios, un día quiso ir contra la voluntad de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Exactamente lo que nosotros acabamos de leer, verlo a Jonás en el vientre del pez. Miren lo que dice ahí en el versículo 1. Vaya conmigo a 1:1, vaya conmigo a 1:1, hermano. Y yo voy a ir parafraseándole todo el texto. A la par de que vayamos leyendo, yo le voy a ir dando la interpretación para que usted vea lo que pasó allí. Ok, dice ahí, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. La relación era personal. Si lo entendía Chepe, si lo entendía Juan, si lo entendía la María, si lo entendía la Lupe, si lo entendía, eso no le importaba a Dios. Dios estaba tratando ¿con quién? Con Jonás. Hay cosas que Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Y no se preocupe, para Dios nunca hay demasiada gente. Dios es omnipresente y en cualquier parte puede estar con todos nosotros al mismo tiempo, porque Él es Dios. Dice amén, hermano.
Y Él puede estar tratando con usted al mismísimo tiempo que está tratando con otro millón de personas. Entonces, dice ahí que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate. Y le dio le dio las coordenadas, le dio las órdenes, le dio las indicaciones a la perfección. Y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese qué interesante. Aunque había subido una gran maldad, aunque Jehová se había dado cuenta de la gran maldad de Nínive, no estaba pensando en destruirlo inmediatamente, sino que le quería dar una oportunidad. ¿Por qué? Porque no eran hijos. Y Dios siempre es misericordioso para con aquellos que no le conocen, y siempre les da una oportunidad para que lo conozcan. Dice amén, hermano. Y nosotros muchas veces quisiéramos que Dios fuera bien duro con el inconverso, con el no creyente. Pues déjeme decirle que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es pedirle a Dios que tenga misericordia por todos, a menos que hayan excepciones como la de este hombre, que personalmente, y él mismo lo dijo ahí cuando comenzó a maldecir a Israel, dijo: lo he hecho en otras oportunidades y lo vuelvo a decir hoy. Bueno, le perdió el miedo a Dios. Yo me pregunto ahorita, ¿con qué boca le estará hablando Hugo Chávez a Dios? Otra pregunta: ¿dónde estará Hugo Chávez en este momento? Porque su cuerpo lo quieren embalsamar y porque lo quieren glorificar. Y la necedad del hombre siempre es levantar ídolos. Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere ocupar el lugar más importante de su corazón y del mío. Dice amén, hermano. Y el lugar de Dios es un lugar específico y especial solo para Él. Entonces dice ahí: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. No le dice que le lleve un mensaje suave, no le dice que le lleve un mensaje cómodo, no le dice que le lleve un dulce mensaje. Le está diciendo que predique contra ella, contra su pecado, contra su adulterio, contra su fornicación, contra los ladrones que ahí hay, contra su robo, contra todo lo que hacen. Entonces ve y predica contra ella. Además él era un profeta y sabía lo que tenía que predicar, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, eso estuvo bien, para huir de la presencia de ¿quién? De Jehová. Era profeta. ¿Cómo es que no conocía que los ojos de Dios ven aún a través de las paredes? Es como que uno de nosotros, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Es como que uno de nosotros de repente creamos que podemos ir contra Dios, y al ir contra Dios vamos a recibir bendición. Es como que cualquiera de nosotros piense que nos vamos a esconder de los ojos de Dios solo porque está oscuro, o es de noche, o porque nos vamos a ir a otra ciudad, o nos vamos a cambiar de estado. Dios es poderoso y Dios está en todas partes. Dígame, iglesia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Imagínense, va a una ciudad donde Dios no le había dicho, va a un lugar donde Dios no le había indicado. La orden de Dios era ir a Nínive. Usted no sabe, pero quizás usted está hoy aquí no por voluntad suya, sino que por voluntad de Dios. Y usted no sabe, pero quizás hoy Dios puede derramar las bendiciones del cielo sobre su vida. Dice amén, hermano. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Yo quiero la bendición de Dios, pero tengo que estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere. El lugar correcto para mi vida, para mí, no es donde yo quiero, es donde Dios quiere. Por eso es importante, hermano, ver y entender. Fíjese lo que dice: y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, invirtiendo más las bendiciones que Dios le había dado, pagó con el dinero que Dios le había bendecido, empezó a comprar cosas que no tenía. Dios, le pregunto, ¿Dios estaba de acuerdo con que Jonás comprara ese pasaje, sí o no? Pero ¿quién le había dado ese dinero? Dios. Muchas veces nosotros estamos en lugares equivocados, comprando cosas equivocadas o pagando por cosas equivocadas. Quien nos dio a nosotros, y no le quiero hablar solo de dinero, le quiero hablar de salud.
Muchas veces nosotros, como nos sentimos muy saludables, y yo lo felicito a usted, porque este mensaje no es para usted quizás, es para los que no están aquí, deberían de estar aquí. Pero muchas veces Dios nos da salud y nosotros la vamos a malgastar a otro lugar. Hasta que nos viene la enfermedad, buscamos la casa de Dios. Pero cuando tenemos salud, vamos y buscamos otros lugares, buscamos otras personas, nos dedicamos a otras cosas a las cuales a Dios no le agrada. Tal vez no son cosas malas, pero no es la voluntad de Dios. Tal vez usted podría estar ahorita en un cine viendo a Blancanieves y los 7 enanos. Ok, ¿es mala esa película? No, es un cuento para niños. Pero la voluntad de Dios sería que usted esté en el cine viendo esa película que no es mala, o estar en la casa del Señor. Ese es el punto. Y muchas veces nosotros tenemos un cerebro. ¿Cuántos aquí tienen un cerebro? ¿Cuántos trajeron su cerebro? Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Qué bonito, ¿verdad? Y usarlo para las cosas de Dios. Pero muchas veces nuestro cerebro, diga conmigo, mi cerebro, se adormece con las cosas de Dios. Como que se atonta. Como que de repente, Dios no me va a castigar. Dios está muy lejos. Dios está ocupado. Ni cuenta se va a dar de lo que yo voy a hacer. Dios. Yo digo, ese cerebro está anestesiado y no ha entendido y no ha comprendido quién es Dios. Entonces, y lo mismo le pasó a Jonás, ¿verdad? Vino y ocupó las bendiciones que Dios le había dado para pagar un pasaje e ir a un lugar donde Dios no le había enseñado, no le había dicho, no le había ordenado. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dígame, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Mira lo que hizo Dios, ¿verdad? Empiezan a surgir los vientos, nos empieza a asustar. Dios sabe, mire, nosotros, se ha fijado que nosotros nos creemos muchas veces muy fuertes. Nos ponemos frente al espejo y le hacemos, y apretamos el estómago y el six pack. Pero un medio susto y socamos, ¿verdad? Yo he visto a hombres correr por un terremoto. Sí, crack, crack, crack. Y cómo truena todo, ¿verdad? Vámonos, y se olvidan a la mujer, a los hijos, y ellos son los primeros en estar afuera. ¿Sabe usted que hay gente adulta que no puede dormir con la luz apagada? Eso es penoso. ¿Sabe usted que tenemos un montón de complejos, pero nos creemos fuertes, ¿verdad? Ay, hermano, cuando Dios se aparece y empieza a levantar tempestades contra nosotros, cuando empieza a levantar lo que no nos gusta contra nosotros, entonces, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Estamos hablando de personas expertas que iban con Jonás. Fíjese lo que sucedió. Eran marineros de experiencia, eran hombres rudos, eran hombres que no estaban en la mar por primera vez. Yo le aseguro que no era la primera tempestad con la que ellos iban a pelear y a luchar. Y mire lo que pasó ahí en el versículo 5. Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Ahí es cuando Dios empieza a hablar con nosotros. Porque solo cuando yo tengo miedo le pongo atención a la voz de Dios. Con que muy liberal en tus relaciones sexuales, ¡pum!, el SIDA. Dígame usted qué sidoso no va a querer ser sanado. Dígame usted qué sidoso no va a querer recibir el milagro, aunque venga de la mano de Dios. Pero mientras estaban practicando sus libertades en el sexo, no se acordaban de Dios. Entonces viene Dios y levanta la tempestad, y levanta siempre donde más nos asusta. Muchas veces nosotros los padres decimos: Señor, que no le esté pasando esto a mi hijo, que me pase a mí. No, dice,
porque si te estuviera pasando a ti no me pusiera la atención que me estás poniendo. Tenía que ser con tu hijo para que tú me oyeras. Tenía que ir contra tu familia para que tú me escucharas. Tenía que ir contra tu hija para que tú me pusieras atención. Tenía que ir contra los que más amas, porque con quien estoy tratando es contigo. La tempestad no solamente involucró a Jonás, la tempestad involucró a todos los que estaban con Jonás. Personas que no tenían nada que ver con la desobediencia de Jonás. Y entonces viene allí y le dice, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? ¿Cuántos están leyendo? ¿Cómo dice Dios allí? ¿Con D mayúscula o con D minúscula? O sea que eran dioses sin importancia, dioses muertos, dioses acabados, dioses que no existen. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Imagínense, todos empezaron a sacrificar. Quizás algunos llevaban un recuerdo para la abuelita, otro llevaba un recuerdo para la mamá, otro había comprado algo para la esposa, algunos tenían quizás cosas preciosas para ellos mismos. Y empezaron a sacrificar. Y es lo que empezamos a hacer. Muchas veces, lejos de ir directamente a preguntarle a Dios por qué me está pasando esto, qué es lo que tú quieres, en qué te desobedecí, cuál es tu orden, nosotros empezamos a dar vueltas y a rodear. Y a no querer tomar la responsabilidad. Y a no querer ver realmente que hemos cometido un error. Y empezamos a disculparnos. Y empezamos a excusarnos. Y empezamos a echarle la culpa a los otros. Como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, como lo hizo y Dios lo encaró, como lo hizo también Caín. Entonces fíjense qué interesante. Empezaron todos a deshacerse de cosas. Y Dios les dijo, no, yo no quiero que te deshagas de esas cosas. Yo quiero que te deshagas de tu necedad. Yo quiero que te deshagas de tu incredulidad. Porque muchas veces quizá me está yendo mal porque estoy oyendo música rock. Voy a quebrar todos los discos de rock. Y voy a ir a quebrar a la imagen. A mí de todos modos ni las imágenes ni todo eso me gusta. Pero no, hermano, pero espérese, el problema realmente no está en la imagen. El problema no está en el disco. El problema no está en el video. El problema está en mi corazón. Es en mi corazón donde Dios está viendo el problema. Y entonces viene Dios y allí en el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Tranquilo el profeta. La iglesia se está cayendo y el pastor, saber dónde anda. Los hermanos están afligidos y el pastor de vacaciones. La familia está siendo sacudida y el marido como que ni cuenta se da. Se da cuenta que la familia come y cada vez comen más porque cada vez crecen más. Y el marido peleándose con el patrón, peleándose con el jefe. Cuando de ahí agarra el dinerito para llevárselo a la casa y darle de comer a su esposa y darle de comer a sus hijos, poniéndonos muy orgullosos, como que no necesitamos de las bendiciones que Dios nos ha dado, malgastando como Jonás estaba malgastando lo que Dios le había dado. Entonces dice allí, y se había echado a dormir. Vino alguien que se dio cuenta. ¿Quién se acuerda que se había puesto a dormir también en una tempestad? Aparte del hermano Arturo, ¿quién más se había dormido? Jesús se durmió también. ¿Se da cuenta? Manda. Vamos a levantar una tempestad. Ok. El Señor Jesús se había echado a dormir. Pero el Señor Jesús se había echado a dormir con una intención, para darle una lección a sus discípulos. Porque al nomás se despertó, ¿qué hizo? Él mismo controló a la tempestad. Pero en el caso de Jonás, mire lo que pasó después de que Jonás se despierta. Dese cuenta. Ya sabe lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? No pasó eso. Eso vino de bien después. Pero está bueno, hermana, me la felicito porque quiere participar. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué? Dígale al que está a la par suya, ¿qué tienes, dormilón? Dígale. Yo de aquí estoy viendo otro dormilón aquí, ve.
¿Qué tiene, dormilón? Dígale, ¿qué tiene, dormilón? Dígale que está la par suya. ¿Qué tiene, dormilón? Sueño tiene. Ya te lo va a quitar el Señor. ¿Ah? Me gusta la pregunta. ¿Qué tiene, dormilón? ¿Y qué le dice? Levántate y clama a tu Dios. ¿Y cómo escriben Dios ahí? ¿Con mayúscula o minúscula? Ah, ya es diferente. Hoy sí estamos hablando del Dios verdadero. Hoy sí estamos hablando del Dios correcto. Hoy sí estamos hablando del Dios indicado. Hoy sí estamos hablando del Dios de la Biblia. Hoy sí estamos hablando del Dios de los cielos. Dice amén, iglesia. Entonces fíjese, le dice, y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le valieron papa a todos los demás dioses. Se dieron cuenta que el problema no era con los otros dioses, pues eran dioses muertos. Se dio cuenta el capitán, el jefe del barco, que había un Dios verdadero. Hermano, a ese Dios hay que temer. A ese Dios hay que respetar. Y a ese Dios, diga conmigo, obedecer. A ese Dios hay que obedecer. Ok. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos. Mire lo que hicieron, a lo que los empujó Jonás, a que jugaran al loto. ¿Ah? Que jugaran a la suerte. Ya habían descubierto que la tempestad era producto de la voluntad divina de Jehová. Dice amén, hermano. Ya lo habían descubierto. ¿Por qué hoy echar suertes? ¿Ah? Entonces, pero aún así, fíjese cómo Dios se manifiesta aún en las cosas malas que yo hago. Aún Dios se manifiesta si Él tiene su voluntad ahí. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué Jonás, antes de que echaran suerte, por qué no fue Jonás y les dijo, yo soy la causa de esta tempestad, yo soy el necio que ha hecho que Dios se enoje, yo soy el que ha desobedecido? Sino que arriesgó a la tripulación a que echaran suertes, a que practicaran algo que Dios no aprueba. Y mire, hermano, si usted está pasando por un momento difícil económicamente hablando, yo se lo voy a decir con esta gran boca que tengo: no vaya a jugar al loto, no vaya a jugar a los casinos, no vaya a malgastar el dinero que Dios le ha dado, no vaya a jugar a la suerte. Confíe en Dios. Dice amén, hermano. Mire, hermano, ¿qué prefiere? ¿Ser rico porque el mundo lo enriquece y Dios esté enojado? ¿O ser pobre porque Dios nos quiere tener pobres? ¿Quién quita y quizás en su misericordia nos dé de comer en medio de nuestra pobreza? Pero yo prefiero un pan que venga de la mano de Dios en medio de mi pobreza, y no una riqueza o un dólar maldecido que viene de la mano de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque si somos siervos de Dios, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, entonces, ¿a qué estamos jugando? Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no hacerla? Tarde o temprano Dios se le aparece a cada uno, hermano. Tarde o temprano, hermano. Tarde o temprano, hermano. Dios aparece. Dios se las arregla con cada uno. Entonces dijeron ellos, decláranos, echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le hacen 4 preguntas, creo yo que son 4. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Dios le responde solo con 2 respuestas. Solo con 2 respuestas. Y le dice, yo soy hebreo. ¿Qué estaba diciendo con eso? Soy judío y sé quién es el Dios de Israel. Yo soy cristiano y yo sé quién es el Dios de la iglesia. ¿Cómo se llama el Dios de la iglesia? Diga conmigo Jesucristo. Diga conmigo Jesucristo, hermano. Jesucristo es el Dios de la iglesia. Por tanto, Jesucristo es el Dios suyo y es el Dios mío. Dice amén, hermano. Si los otros hombres le obedecen a otros dioses, ese es su problema. Pero usted no lo tiene que hacer así. Usted tiene un Dios que se llama Jesús.
y ese Jesús ha dado órdenes para su vida. Dice amén, hermano. Y más nos conviene cumplir con ellas. Entonces viene ahí en el versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido esta situación, qué oficio tienes y de dónde viene, bla, bla, bla. Y él les respondió: soy hebreo. Y miren lo que dice ahora. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Temo a Jehová, pero ando con otra mujer. Temo a Jehová, pero soy homosexual. Temo a Jehová, pero soy lesbiana. Temo a Jehová, pero soy ladrón. Temo a Jehová, pero soy adúltero. Temo a Jehová, pero soy fornicario. Temo a Jehová, pero soy borracho. Temo a Jehová, pero soy ¿qué, hermano? ¿Creemos que podemos engañar así a Dios, hermanos? Yo le voy a decir esto, hermano. Mire, yo estoy convencido de esto, hermano. Imagínese que usted, concéntrese conmigo. Imagínese que usted es la única persona que está luchando con toda su alma, mente y corazón por obedecer a Dios. Mire, hermano, aunque se esté cayendo el mundo entero, Dios va a estar con usted. Y aunque todo el mundo esté pasando por juicio, Dios lo va a liberar a usted. Por eso usted no tiene que dejarse arrastrar por los demás. Por eso es que usted no tiene que dejarse arrastrar por las otras corrientes malas que están en contra de Dios. Si todos corren al norte, pero Dios quiere que usted corra al sur, ¿qué es lo que le conviene? Correr al sur, hermano, porque Dios está con usted. Entonces, lo importante es volverse, diga conmigo, exclusivo. Exclusivo y no inclusivo. Exclusivo para Dios. Que Dios diga: bueno, todos en esa escuela hacen lo malo, pero hay uno que no lo hace. Yo tengo aquí a muchos jóvenes y muchas jovencitas. ¿Ah? En esa empresa todo el mundo hace lo malo, pero hay un hombre ahí que me glorifica. Que sea usted, hermano. Que sea usted, hermana. Que sea usted la persona que hace la diferencia, porque usted es exclusivo para Dios y no para los dioses. Entonces, ¿en qué versículo voy? 9. Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y miren lo que sucedió. Mejor estos hombres, oyendo por primera vez lo que Jonás les decía, cayeron en temor. Dice el versículo 10: y aquellos hombres temieron. ¿Sobre qué? Sobremanera. No fue un miedo que, ay sí, qué miedo le tengo a Dios. No fue un miedo como el que le dio a Hugo Chávez después de que maldijo a Israel. Cuando Hugo Chávez le cayó el cáncer y fue a Cuba y fue a no sé dónde y lo vieron no sé cuántos médicos, hasta con un crucifijo salía el payaso y se persinaba con el crucifijo. Y yo pregunto, ¿lo salvó ese crucifijo? Claro que no. ¿Se da cuenta? El Dios de nosotros, el Dios que se acaba de echar a Hugo Chávez, es real. Dígame, hermano. Y diga conmigo: mi Dios bendice, pero también maldice. Mi Dios bendice, pero también castiga. Mi Dios es Dios. ¿Y sabe qué es lo precioso de mi Dios, hermano? Que tiene pantalones. Dígame, iglesia. Somos cuidados por ese Dios, somos protegidos por ese Dios, somos amados por ese Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Cuándo estuvimos predicando algo igual? El domingo. ¿Quién contestó? Ajá, ¿qué has hecho? ¿Quién contestó? El domingo. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Sí? Usted contestó, hermano Juan. De la librería le voy a regalar un libro hoy. Amén. Por ponerme atención. ¿Quién más contestó? Too late. Ok. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se lo había declarado. Óigame, ¿frente a qué profeta estamos usted? Es como que un pastor se pare aquí a predicar cómo es Dios y después termine saliendo ahí juntándose con la amante. O hablemos del poder de Dios y terminemos haciendo cosas que denigran la voluntad de Dios y a su pueblo. No, hermanos, los primeros que tenemos que empezar a caminar con pie de plomo. ¿Se maneja ese dicho en México? ¿Se maneja ese dicho en México? ¿Sí? ¿Y usted por qué dice que sí? No. Se camina con pie de plomo, así decimos en El Salvador también. Hermano, si nosotros conocemos a nuestro Dios, más nos conviene andar con pie de plomo. Amén, hermano. Con pie de plomo, derechitos, hermanos. Tranquilos, hermanos, no pequen contra Dios, no se opongan a la voluntad de Dios, hagamos lo que Dios dice. Entonces, mire, ya tengo que terminar porque ya me están haciendo ojos feos. Ahora, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba, ¿qué? Embraveciendo más y más. ¿Había calmado la ira de Dios el que se hayan deshecho de cosas materiales? No. ¿El que hayan echado suertes? Tampoco. Sino que el furor de Dios iba subiendo y la barca estaba siendo probada. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Fíjese qué interesante. ¿Por qué razón Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque Jonás odiaba a los ninivitas, porque los ninivitas eran enemigos de Israel. Y Dios le había dicho: no importa si te cae mal tu suegra, evangelizala. No importa si te cae mal tu hermano, tu primo, tu tío, tu vecino, tu compañero de trabajo, evangelizalo. Pero vino Jonás y él quiso ir contra la voluntad de Dios. Y mire qué interesante, los marineros sabían que se podían liberar del problema rápidamente, instantáneamente, echando a Jonás al agua. Pero fue más misericordioso el corazón de los marineros y no el de Jonás, porque Jonás quería que se fueran al infierno todos los ninivitas. Y mire lo que hicieron allí. Entonces, después de que le dice en el versículo 12, tomadme y echadme al mar, en el versículo 13, ¿qué dice? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No dijeron: ¿cómo va a ser que vamos a echar a este pobre hombre al mar? Se va a morir. Tuvieron más compasión los marineros. Y nosotros muchas veces eso es lo que nos falta: compasión por el que no conoce a Dios, compasión por ese compañero de trabajo, compasión. Por eso, hermano, aun cuando a usted le dan ganas de decir una mala palabrota en frente de su compañero de trabajo, no lo diga por amor a su compañero, para dar un buen testimonio, porque pudiera ser que a través de su buen ejemplo él un día va a reconocer a Jesús como su Salvador. Hay que tener compasión de la gente, dando un buen testimonio siempre, demostrándoles que no somos personas de doble cara, que no somos personas que en la iglesia somos una cosa y allá afuera somos otra, demostrándoles que realmente tememos a Dios. Entonces viene y le respondió: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este necio, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué? Se aquietó. Quizás es tiempo de sacar de su vida a ese compadre. ¿Ah? ¿Y qué vas a ir a hacer a la casa? Mandilón, tu mujer te manda. ¿Qué vas a ir a hacer a la casa? O esas comadres chismosas. ¿Cuántas de las que están aquí tienen comadres chismosas? No levanten la mano. Pero muchas veces tenemos que deshacernos de asuntos o de personas o de relaciones o de cosas que nos van a ayudar a salvar la casa. Dice amén, hermano. Que nos van a ayudar a salvarnos a nosotros mismos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces, todo esto que le viene a Jonás más adelante es respuesta a que Dios estaba tratando con el siervo, y que era necesario que Jonás pasara por todo lo que pasó para poderle obedecer.
Yo le pregunto, hermano, ¿es necesario que Dios mande un gran pez para que usted obedezca? No, ¿verdad? El gran pez se puede llamar enfermedad, bancarrota, pobreza, falta de trabajo, hospital, de muchas maneras. Pero nosotros seamos más inteligentes que Jonás. Temámosle a Dios y no sea necesario que pasemos 3 días en el vientre del gran pez, sino que es suficiente con entender que Cristo pasó 3 días y resucitó, sea suficiente para que nosotros podamos obedecerle, amarle y respetarlo. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la experiencia que nos das a través de la vida de este profeta. No lo condenamos ni lo criticamos tampoco, Señor, pero sí ayúdanos a que nosotros podamos vivir en temor delante de ti. Mientras la iglesia ora, quizás hay alguien aquí. Ayúdeme usted a orar, hermano. Ayúdeme a orar, hermano. Quizás hay alguien aquí que dice: yo necesito aceptar a ese Jesús como mi Salvador personal, porque yo necesito que alguien pelee la batalla por mí. Si usted lo quiere así hoy, entonces reciba a Jesús en su corazón. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano allí donde está. Levante su mano en señal de que usted recibe a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien ahí arriba? ¿Habrá alguien aquí abajo? ¿No? Iglesia, póngase de pie, los vamos a despedir. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios le bendiga. No olviden, mañana a las 11 hay CP.